Joaquín Sabina. Y lo niego todo. Empezamos así. Empezamos así. Empezamos de Lo negamos todo. Vamos a hablar, pero lo negamos todo. Antes de que nos juzguen, antes de que nos critiquen, antes de que nos culpen. Somos unos mentirosos que siempre dirán la verdad. Exactamente. Bueno, ya escucharon, está con nosotros la doctora Claudia Leonora García y un tema interesante de un cantautor español que nos apasiona. Sí, es de estos caras duras que vamos persiguiendo por la vida y con los que nos identificamos, sí, ¿no? Creo que la genialidad de la identificación con Sabina está precisamente en que no le tiene miedo al fracaso. Ni a lo que dice ni a lo que hace. Él no le importa lo que diga la gente, lo que piensen o lo que dejen de pensar. Pues vamos a hablar de él, vamos a disfrutarlo, porque es difícil. Joaquín Sabina, lo decimos de una vez para aquellos que no están muy adentrados a su música, no es un cantante, lo relaciono yo mucho de comida rápida, ¿no? Así como con la comida rápida, la comida chatarra, no. Es algo difícil de digerir cuando no se tiene la disciplina de la escucha, porque aquí no solamente es la melodía por la melodía, sino que realmente va dignificando la cuestión de la letra. Sí, y una letra muy filosófica y poética. Sí. A veces difícil de entender, no es una música y unas letras comerciales que cualquiera pudiera entender en cualquier momento de la vida o para perder el tiempo. No. Aquí tienes que poner atención a su letra y ver cómo liga precisamente y rima las palabras con la música y las encuadra perfectamente bien. Sí, con lo que decíamos, bueno, pues al final español y heredero también de una cultura pues muy rica, como lo que es la cultura española, la literaria, es no solamente como los que hablábamos la semana pasada del Siglo de Oro, que se necesita una experiencia, que es una experiencia vivencial, ¿no? La que necesitamos para entenderlo. En Joaquín Sabina necesitamos la experiencia, pero también, y es una cosa que me parece muy interesante, la cultura, porque nos puede estar hablando de cuestiones históricas, de cuestiones culturales, de cuestiones tradicionales y de experiencias personales. Entonces nos hace así como un buffet que para poder de alguna manera disfrutarlo al 100% necesitamos varia información, sin que al final quien no las tenga se deje llevar por este interés o se deje mover por ese qué querrá decir, sí, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere hablar, decir, sí, aclarar, expresar, quejarse? Porque a fin de cuentas en algunas de sus canciones son unas quejas al hablar de sus experiencias amorosas. Algunas de ellas son unas verdaderas quejas cuando dice ya no firme al abogado. Sí, no me esperes a las 2 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar, ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna manera creo que Joaquín Sabina nos hace pedazos este amor romántico que venimos tradicionalmente trayendo arrastrado y nos dice no, o sea, el amor no es eso, no son las mariposas en el estómago, no es el enamoramiento, el amor también tiene que ver con esta vida cotidiana que te da en cierta manera una repulsión, ¿no? Del que por eso dice los lunes, ¿no? Y los lunes a la luz del desayuno vuelve la guerra fría, ¿no? Es decir, pues sí, todo estuvo muy bien anoche, pero hoy por la mañana otra vez al café del desayuno. La rutina de todo. Claro, otra vez nos hacemos jetas las parejas a la hora de desayunar, ¿no? Entonces, no solamente es esta cuestión. Entonces, yo creo que Joaquín Sabina nos ayuda, bueno, nos enseña o nos comparte en su música esta otra cara que no es la del amor romántico. Y por eso tenemos que comprenderlo, porque a veces puede sonar, y lo es, bastante canalla, bastante irreverente, bastante descarado. Sí. Pero lo que pasa es que más bien no le pone máscaras,
¿no? No. A lo que es y a lo que siente. Por eso también nos dice en otra parte, ¿no? Dice que pues la ama, pero sin embargo, ¿no? Te engañaría con cualquiera. Así es. Te cambiaría por O cualquiera. puede ser tan irreverente como en la canción para Magdalena. Sí, bueno, y ahí, y eso ha sido de lo menos que ha hecho, ¿no? Moverse de esta parte de lo sacramental, ¿no? De lo santo, de lo divino, y entonces... Con lo vulgar. Y con comparar lo que es lo peor, porque hace una comparación exacta entre una prostituta y María Magdalena. Sí, porque Joaquín Sabina se va a esta parte del desfavorecido, del perdedor, ¿no? De lo peor, de lo relegado socialmente, de que nadie quiere, ¿no? y lo rescata. De aquello con lo que se siente él mismo identificado, del bala perdida, porque bueno, vamos a recordar la historia personal y familiar de Sabina para comprender es un muy poquito importante, sus esquemas. precisamente para poder entender por qué Sabina hizo eso. Hay que entender que también su vida de niño y joven no es que haya sido difícil, estuvo marcada con determinados personajes y su actividad política. Y por la época, ¿no? Y porque la época también, que le tocó vivir fue una época de revoluciones. La época franquista. Sí, la época franquista, sí. Bien, ¿quién es Joaquín Sabina? Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido en el medio artístico como Joaquín Sabina, nació en Úbeda, Jaén, España, el 12 de febrero de 1949. Es el segundo hijo de la ama de casa Adela Sabina de Campo y del inspector de policía Jerónimo Martínez Gallego. Ya desde ahí, cierto rigor, cierta política, sí, cierto... De un policía, bueno, que después fue el comisario y un personaje ilustre de Úbeda, ¿eh? Eso lo dice, o sea, el padre de Sabina está catalogado entre los personajes ilustres de Úbeda, o sea, pero una familia respetable. Sí. Respetable el hermano y respetable el tío también, que tiene un reconocimiento por su pedagogía, me parece que fue maestro por ahí. Y más adelante, pues, esa línea, pero además esa línea tan estricta hacia la ley, hacia tener cierto... Hacia lo ejemplar. Claro, es lo que le hace ser tan rebelde y irse al otro bando político. Bien, vamos a continuar. Sí. Las monjas carmelitas fueron las encargadas de instruir en sus estudios primarios al joven Joaquín. Cuando cumplió 14 años de edad, empezó a escribir versos y estrofas, las cuales eran interpretadas en la banda Merry Jones. Esta agrupación fue fundada por él y unos amigos, donde aversionaban a Chuck Berry, Elvis Presley y Little Richard. Cuando ingresó a los Salesianos para cursar estudios de bachillerato, su vocación por la escritura de versos se afianzó aún más. Además, leía a Fray Luis de León, José Hierro, Jorge Manrique, James Joyce, Herbert Marcuse y Marcel Proust. Al haber aprobado el 4º año de estudio, el padre de Joaquín le quiso regalar un reloj de pulsera, pero el joven le manifestó que prefería mejor una guitarra. Y eso puede ser un detalle que marcó grandemente su vida en la música. Sí, tenía la guitarra, pero no la usaba. Pero qué bonito todo lo que nos comentas, porque nos vas haciendo la cuestión social de Joaquín y familiar. Pero sin embargo también algo que no sé si lo tengas también ahí, es que el padre escribía. Sí. Y la madre es la que realmente influye en la cuestión literaria en Joaquín, porque la madre, aparte de ser de una cultura amplia, tenía mucho amor hacia la poesía, y fue quien le muestra los clásicos a Lope de Vega, de quien habíamos hablado ya, a Quevedo, a todo lo que es, exactamente, a quienes todos son su cultura, y que se los acerca porque la madre recitaba los poemas de memoria. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Ahí fue donde tuvo ese pequeño acercamiento. Posteriormente, en 1968, en la Universidad de Granada, donde inició sus estudios de filosofía romántica, ahí decantó su poesía al lado de Pablo Neruda y de César Vallejo. Fíjate nada más. Sí. ¿Cómo influyeron? Claro. En esa época, muy posiblemente, Neruda ya estaba
también desterrado de Chile. Sí, seguramente, si recuerdo, sí. por eso estaba allá. Sí, por eso estaba allá, sí. Exactamente. Y él realmente lo que aspiraba era ser un maestro de filología. Y no un cantante. Y no un cantante. Bueno, que él realmente fue lo que menos quiso, lo ha dicho. Y ahí fíjate que por primera vez convivió con Leslie, una chica que preparaba su tesis. Fue partícipe de revueltas estudiantiles que convulsionaron el país, pues su ideología de izquierda le impulsó a ser parte de los movimientos opositores al régimen franquista. Y tras poner un cóctel molotov en una sucursal del Banco de Bilbao de Granada en protesta por el proceso de Burgos, falsifica su pasaporte e inicia su andadura en el exilio político en Londres, Inglaterra, con el nuevo nombre de Mariano Sagasti. Se cambió el nombre porque era perseguido político. Sí, tuvo que salir huyendo, aunque su padre ya lo había detenido alguna vez. O sea, su propio padre se le dio la orden de que lo detuviera y su padre cumplió la orden, fue y lo apresó, lo detuvo, le dieron una regañiza y después también al padre. Pero fíjate cómo a veces los que tienen cierto rango, que no, son estúpidos. Porque una de las cosas que lo marcó no fue ni siquiera el hecho de lo que le han dicho a él por la situación política en la que estaba implicado, ¿no? Porque tenía una implicación como comunista y rebelde, aunque ese atentado realmente no fue violento, sino de manifestación. Sí. Pero bueno, también pudo haber tenido algunas otras consecuencias, ¿no? Porque cuando seas joven es muy... es medio bruto, sí, hace las cosas visceralmente. Ajá. Entonces, él dice que una de las cosas que más le desagrada es que después el jefe de su padre comienza a darle una regañiza al padre delante de él, pero no por la circunstancia del hijo, sino por cuestiones laborales. Un error terrible. Nunca debería nadie de avergonzar a un padre delante de su hijo. Y menos por cuestiones laborales, eso es en privado y exactamente, en el área de trabajo. Entonces, bueno, lo que nos dices es bien interesante porque nos da como un mapa general de lo que ha sido su vida, ¿no? Joven revolucionario, ¿no? Joven apasionado, lleno de letras, con toda la intención de estudiar filología. En algún momento también que muy taurino, ¿no? Muy ávido de esta valentía, ¿no? De esta heroicidad, ¿no? Que de alguna manera él viene absorbiendo por su cultura y por sus allegados, porque yo creo que como pues granadino también, pues dicen que todos los andaluces, ¿no? Pues de alguna manera soñaron con ser en algún momento toreros. No digamos los sevillanos igual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que de alguna manera la obra de Joaquín Sabina, después de que nos tira estos mitos románticos y que nos enfrenta a esta realidad y que nos enfrenta a esta cotidianidad, más que realidad, esta cotidianidad de lo que son las relaciones interpersonales, nos va diciendo cuán falso puede llegar a ser el discurso amoroso cuando se romantiza demasiado. Sí, lo idealizas. Y eso es lo que nos hace que surja esta figura del antihéroe, porque todos los personajes, por decir los personajes de las canciones de Sabina o son putas, o son rufianes, pero son gente que no pondríamos de ejemplo socialmente, ¿no? Y exactamente yo creo que lo que Sabina viene a hacer es a mostrarnos y hacer conciencia sobre lo que es el concepto del fracaso. Incluso, incluso lo ejemplifica y lo escribe en forma personal, donde, aparte él, de una u otra forma, escribe sus fracasos. Sí, él se define como el bala perdida. Esa canción tan famosa que escribió todo deprimido, encerrado en el cuarto de un hotel, cuando se quedó como el perro de las dos tortas, sin la esposa y sin la amante. Porque los dos lo votaron al mismo tiempo. Pues bueno, eso fue una historia muy afortunada, porque hay otras historias en las que se queda la que tiene menos amor propio. Así es. ¿No? Y digo, se oye cruel. Sí, claro. Pero esa es la realidad. Sí, esa es una realidad. Porque todos tenemos la pareja que creemos que nos merecemos. Jugamos el papel y jugamos
con nuestra pareja, eso es lo que tienes, porque eso es lo que tú crees que te mereces. Soportas esto y aquello, no eres un pobrecito, ni un sufrido, ni amas mucho. No tiene que ver con el amor que tú le tienes a la otra persona, sino con el poco amor que tienes hacia ti mismo, ¿no? Y yo creo que esta parte también, por ejemplo, Sabina nos muestra cómo toda pasión, desde su inicio tiene la semilla de la despedida. Y eso nos lo dice, por ejemplo, en canciones como 19 días y 500 noches. O sea, por muy larga que sea la espera para el olvido, llega. Sí. Y es un número tras otro. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500. Y eso que la quería tanto, donde no lo hubiera querido, pues eso hubiera sido mucho más prontito. Más fácil, un fin de semana y se acabó. Entonces a mí me encanta porque no se representa como un mártir, ni como una víctima, sino que más bien es el cómplice de su propia caída. Él mismo asume que algo no se hizo adecuadamente o que no se tomaron las decisiones adecuadas y que de alguna manera está donde está, porque su propio vicio, ¿no? Su propia necesidad lo ha tenido ahí. O como la canción de ¿Quién me ha robado el mes de abril?, donde se da cuenta que pues pasó el tiempo y se le adelantó tanto que ¿y a qué horas? Pero eso nos pasa a todos, amigo. No, pues si ayer éramos unos niños y ahora soy la señora de las plantas. Mira, algo que es muy padre de esa canción, un párrafo que me encanta. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje de gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Porque cuando tenemos conceptos del fracaso, de la vejez, de la enfermedad y de la muerte, nunca los pensamos como algo hacia nosotros. Eso los vemos en los demás, ¿no? Vemos que los demás se van haciendo viejos, vemos que los demás no sirven para nada. Que se les olvidan las cosas. ¿no? Y los vemos con desdén y hasta con desprecio, sobre todo cuando somos muy jóvenes. Pero en un pispás, ¿no? Ya estamos en ese papel. Y es ahí cuando dicen, ay, pero si yo veía muy bien, pero si yo, ¿quién me ha robado el mes? Pero en un santiamén cambiamos de lugar. Y él inmediatamente dice, ah, caray, yo tenía planes y ya estamos en mayo. ¿Quién me robó el mes de abril? Exactamente. ¿Por qué pasó tan rápido? Y es algo muy, muy, muy padre, de veras. Todas sus canciones con una gran metáfora. Y sabes eso de la metáfora que dices, porque a ver, nada se da de manera fortuita. Sabina es un ávido lector. Y entonces eso lo dota de una riqueza y de un patrimonio muy amplio, porque no solamente tiene su experiencia personal, como lo hablábamos la semana pasada, con respecto a las vivencias y que podemos discernir ciertas cosas por la experiencia, sino que él como ávido lector tiene el ejemplo de su vivencia, que fue una vida bastante azarosa y entonces tiene un bagaje muy amplio, pero también tiene la experiencia de aquello que lee, que es una forma de aprendizaje. Y entonces yo creo que al ser y tener este bagaje tan amplio que de los libros y que aprende de los clásicos, lo que decíamos siempre, hay que saber a quién lee, pues de alguna manera se desengaña. Y en este desengaño nos muestra la realidad torturosa, ¿no? Tortuosa del amor, la verdad tal cual es. Es decir, que no solamente para elegir una pareja tiene que ver el sentimiento o el sexo o muchas cosas, sino que va a llegar un día en que la presencia del otro puede cansar. Y entonces a partir de ahí tenemos que hacer elecciones sensatas, tanto como en el amor, yo que sé, yo soy la que menos sabe, ¿no? No podría yo señalarlo, pero sí conforme a los proyectos que en realidad se quieran compartir. Digo, esto es ya por darle el rollo pedagógico, sí, del que no me puedo desprender. Pero además también narra sus experiencias y sus vivencias, sus aventuras como un cuento. Le pasó al amigo de un amigo, sí, como en el caso de Y nos dieron las 10. Y bueno, esta manera tan
de fraseo de cantar que es tan peculiar en él y que a lo mejor mucha gente no soporta, porque he escuchado algunos comentarios que, ay, no, qué aburrido, no sé qué. Bueno, este fraseo yo creo que realmente lo hereda de Bob Dylan, porque del que él también es un gran admirador, ¿no? Sí. Y entonces en este fraseo constante, pero porque el objetivo, de alguna manera, o uno de los objetivos de Bob Dylan es poner atención en la música, entonces por eso va como con esa lentitud, aunque en la cuestión de Bob Dylan sí es más la temática política, o sea, sí va más hacia la política. No quiere decir que Joaquín no la tenga, pues ya vimos que hasta se agarró ahí a hacer bombas molotov, pero creo que no es un compromiso tan grande como el que tuvo en su momento Bob Dylan, sino que... Sí, sí. Y eso le ha permitido vivir de un poquito más desenfadado, en el sentido de que no ha tenido la persecución que, por ejemplo, en su momento tuvo Serrat. No, y tampoco comparándola con Mercedes Sosa, que sí fue unas canciones literalmente para defender al oprimido. O sería que no las entenderían, amigo. Tal vez. Bien, sería que no las Tal vez, entenderían, ¿no? tal vez. Sí, puede ser. Porque no es que estuvieran rebuscadas o sean rebuscadas sus letras, son muy poéticas. Y una poesía libre que si queremos o pensamos que la poesía tiene que ser en 4 rengloncitos y tiene que ser con rima, pues no estamos del otro lado. Sí, no, ya sé, amigo, y todavía es algo con lo que bueno, no que se batalla con la gente, porque ya quisiéramos que siquiera eso leyeran, ¿no? Pero, o sea, sí, claro que lo que hablábamos alguna vez sobre la poesía, la rima en la poesía es importante y sobre todo lo fue para la memorización. Ya no necesariamente se tiene que aplicar, es muy bello, claro, un soneto, ¿no? La estructura clásica de un soneto, y yo creo que de alguna manera pues tienes que dominarlo para poder explorar, ¿no? otras maneras de expresar. Lo importante en la poesía es, bueno, según mi perspectiva, es la idea, ¿no? Las ideas dichas de una manera nueva, porque del amor se ha hablado siempre. Sí, tienes razón. Si no dominas el soneto, si no dominas la poesía tradicional y la poesía del siglo de oro español, para guiarte, después no puedes irte por la libre de buenas a primeras, porque entonces no es una poesía libre, es una narración corta. Lo que pasa es que la libertad no la da el conocimiento. Y pero si tienes que tener unas bases. Claro, y si no sabes lo que es un octasílabo o un endecasílabo, pues... te vas de largo y es una narración, es un cuento. Creo yo que le vas pegando a la oportunidad o al golpe de suerte que se va a dar como la lotería, ¿no? A ver, hay gente que no estudió o que no necesariamente tiene una formación académica y que lo ha hecho maravillosamente. Y otro de esos es uno que Joaquín Sabina admiraba mucho, ¿no? Y que como es José Alfredo Jiménez. O sea, dicen que José Alfredo Jiménez, dicen, yo no sé, que José Alfredo Jiménez nunca abrió un libro en su vida. Y el mismo Sabina dice, pero es que hay una cosa que yo no puedo entender de José Alfredo, es decir, ¿cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Y Joaquín decía, es que no se puede escribir algo más poético. Puede ser que haya una naturalidad, claro, y puede ser, ¿no? Que haya una naturalidad en la escritura, pero eso a lo mejor no lo tenemos todos. No, era un ilustrado para su época, José Alfredo, la verdad, sin tener esos conocimientos que tuvo de poesía y de universidad, todo Joaquín Sabina, pues José Alfredo los tenía en forma natural y se echaba 2, 3 alcoholes y se acordaba de una experiencia de vida y le salía, pero la poesía como tal. Pero ¿sabes qué, amigo? Qué bonito que estamos haciendo un hilo conductor, porque estamos hablando de los poetas del siglo de oro, estamos hablando de Sabina y estamos hablando, ahora mismo mencionamos a José Alfredo Jiménez y todos van en algo. José Alfredo Jiménez escribe para el desengañado, para el enamorado derrotado. Sí. Que no tiene o que ha tenido la pérdida del objeto amoroso. Y realmente sus mensajes, sus canciones son unos mensajes que para su amada, pero para una amada que ya no está presente. Sí, hay una amada que
Ay por si me escuchas, ay por si te dicen, Ajá, sí, me por si estoy te- muriendo por ti en el rincón de una cantina. Por si en el pueblo te cuentan, Sí, ¿no? sí, Y fíjate por cómo, si te llega el chisme. ajá, Sabina y José Alfredo comparten, bueno, esto, o se parecen en esta unión amorosa de mundos distintos, ¿no? Porque mira, fíjate, dice José Alfredo en sus canciones que no somos iguales. Dice la gente que tu vida y la mía se van a perder, que yo soy un canalla y tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Y Sabina nos lo dice, bueno, en una poesía más moderna, o sea, de una manera más moderna, a mí me parece que muy magistral. Dice, el perfume tabú de Chanel y el cubata de Larios no acostumbran buscarse en un motel. O sea, cuando cierra el bar. Entonces, a lo mejor no nos está dando esta narración como tan descriptiva que nos viene, o tan fácil, o tan, bueno, no fácil, tan digerible que nos da José Alfredo para que lo comprendamos. Con palabras tan comunes y del Claro, pueblo. El exactamente. secreto de las canciones de José Alfredo son las palabras del dominio público del pueblo. Exactamente. Y tú ya sabes que el perfume de Chabel, o sea, tú necesitas para entender a Sabina, pues saber ¿De dónde viene el perfume? Que Chanel viene Sí, relacionado con claro. una clase social alta, mientras Ajá. cualquiera se puede tomar en cualquier bar de España un cubata de Larios, ¿no? Entonces Sí, dices, pues sí. eres un cualquiera, para hacer una traducción, Sí. que está Mientras un buscando, Popov, ajá, exactamente. el Popov que usa perfume francés. Y esos no acostumbran a buscarse en un motel, Claro, ¿no? ¿no? Entonces son de alguna manera las letras de ambos, digo, tanto las de José Alfredo como las de Sabina, pues letras muy catárticas, amigo, que de alguna manera, ¿dónde? Las cantinas, y ese sí, también es en el caso de los dos, son puntos de encuentro. De alguna manera, creo yo que inscriben algo así que yo llamaría la mitología, ¿no? De la soledad cantinera. Sí. Porque tal vez no hemos reflexionado mucho sobre las cantinas, amigos. Siempre es algo que se ha juzgado. Ay, ya se va de borracho a las cantinas, ¿no? Sobre todo antes. Pero en realidad encierran una filosofía y un modo de ver la vida muy distinto al que se podría tener desde la cocina. Sí. Por eso yo prefiero la cantina. Sí. Ese es un tema que valdría la pena analizar. Pero la cantina clásica, amigo, Sí. la cantina popular. No los antros de hoy en día. Ya es No, que ya. ese es un tema que tenemos que platicar, Sí. y a lo mejor por ahí invitamos a alguna psicóloga para que de su punto de vista también Claro, por ese bueno. lado de por qué a los hombres o a las mujeres ya ahora actualmente les da por ir a la cantina. Bueno, ahora a las mujeres les da por ir a la cantina porque ahora las mujeres son las que liderean económicamente. Es decir, no, y eso es verdad, o sea, ahora las que tienen el poder económico somos las señoras, ¿no? Entre los 40 y los 60 años que están activas. Entonces, Sí, claro. obviamente, estos nuevos antros o estos nuevos puntos de reunión que se han construido están para llamar A ese mercado. la despechada, ¿no? Claro. Y para cantar y decir... Incluso sacar ahí. hasta los nombres. Exactamente. El cielito Entonces lindo, ya, la malquerida. ya está diciendo a quién quiere, porque es actualmente quien tiene los mayores recursos económicos para estar consumiendo y consumiendo alcohol. Entonces, ¿no? Si tiene su psicología, claro que sí. Por eso es importante. Bueno, pues el mundo de Joaquín es un mundo muy real y de alguna manera pues está muy relacionado con la melancolía que también siempre está de alguna manera familiarizada con el discurso poético. Pero la diferencia es que aquí no acaba en ñoñería, amigo, sino que realmente todos estos impulsos que va teniendo la música de Sabina son muy irónicos. O sea, va poniendo el dedo en la llaga en cada momento. Y yo creo que eso es una de las cosas muy, muy valiosas. Creo que le da la vuelta de alguna manera como a las palabras, las reformula, que es ahí donde viene la genialidad, porque como decíamos hace rato, ¿no? De amor se ha hablado siempre. Ahora bueno, realmente la genialidad radicaría en hablar de lo que siempre se ha hablado, pero de una manera distinta. Diferente. Que cada vez la tendríamos más complicada, claro, después de tantos siglos. Que es exactamente, ¿no? lo que él hace. Mira, en la canción de Y sin embargo,
Ajá, Lo que dice ajá. y muy, muy sentido. Me lo dijeron 1000 veces, pero no quise poner atención. Huir el rostro del claro desengaño. Sí, muy bien. Es que Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. dirían mis alumnos, estaba de migajera, maestra, estaba de Sí, sí, sí. migajera. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Es bellísimo. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la mare mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. Te juro, compañera, que debía de quererte. Y Debía fíjate de quererte. que las pantallas, le dicen en la anterior que las campanas me doblen, hay que recordar porque también tenemos algunos alumnos por ahí escuchándonos, el doblar de las campanas se da generalmente cuando alguien ha muerto. Entonces al momento que el poeta dice que las campanas me doblen, es decir, que suenen, que repliquen, anunciando mi propia muerte. Sí, es decir, sí. que yo me muera. Que yo Te lo estoy juro muerto te lo de juro por amor mi vida, o de ¿no? desamor. Exactamente. Así. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con Ay, yo cualquiera. conozco muchos de esos. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido. Lo confieso. Lo confieso. Tú que tanto has besado. Tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado. Los labios del pecado. Ay, exactamente. Pues sí. Pero sin embargo, tú sabes que te engañaría con cualquiera. O sea, no estés esperando promesas de amor que no se van a... Eso, fíjate que, bueno, no digo que qué bonito, porque habrá quien esté casado, yo porque no estoy casada, ¿no? Pero habrá quien está casado que diga, pues no es tan bonito. No es tan bonito, ¿verdad? Que te pongan el cuerno. Pero de alguna manera dices, pues te está diciendo cómo son las realidades de las cosas, si tú lo quieres ver o no lo quieres ver, eso es asunto tuyo y de tu nivel de autoestima, pero la realidad es una. Él ¿no? te la pone como es. Sí, entonces, a ver, está hablando, claro, de su vivencia personal, está hablando de la voz, de la experiencia de muchas generaciones, se está representando como hombre. Y fíjate que una cosa bien curiosa, que llama mucho la atención, como las canciones, por ejemplo esta, que parecería que le va a caer muy mal a las mujeres. ¿Y por qué voy a decir a las mujeres? Porque las mujeres tienden más a romantizar la cuestión del amor en la pareja, ¿no? O sea, tú eres una esposa bella y abnegada que piensas que tu hombre va a venir hacia ti ávido de tu amor y tú no estás pensando en que le ha visto las pompas antes de llegar a casa a quien se ha cruzado por enfrente, ¿no? Tiende más a ese... ¿Y qué crees? Los conscientes son los que más cantan. Sí. O sea que muy dentro de sí tienen una conciencia bastante amplia, nada más claro. que le juegan al fakir un Sí, poco, ¿no? Sí, claro. Pero eso es, ¿no? Decir, de alguna manera asumir que las cosas no son tan perfectas como parecen. No, si tú lo quieres ver así, pues estás en la libertad, pero de alguna manera el ser humano es el ser humano y tiene sus inconsistencias. Quita la vela de los ojos de mucha gente, en una forma muy sutil, sobre todo referente al amor. Te la quita así suavemente y te desnuda la situación como es, como pasa en la vida diaria. Ya, como bien dices, si tú quieres volvértela a poner y vivir en tu mundo color de rosa, pues perfecto, claro. Es tu vida y eres feliz así. Sí, él no se mete en ese sentido a tratar de componer el mundo ni a cambiar el mundo. Pero no vayas pero no vayas fastidiando con que la culpa es de él o que es porque lo quieres mucho. No es porque lo quieres mucho, no lo confundas, es porque no te quieres lo suficiente tú. Entonces, porque aquí el punto de partida es uno mismo y no es egoísmo, es la realidad.
Cada quien toleramos lo que creemos que nos merecemos. Ah, tú toleras malos tratos, y no hablo de una pareja, ¿no? Sino de cómo se refieren los demás cuando se dirigen a ti. O sea, ¿qué les toleras a los demás? Tiene que ver, o las faltas de respeto que tú les toleras a los demás, tiene que ver con el amor propio que tú te tienes a ti. Porque si no pondrías límites, los límites siempre no son para el otro amigo. Los límites son para ti, son para saber hasta dónde tú toleras lo que toleras. Sí, incluso ese ejemplo no nada más es para el lado amoroso, el lado sentimental, en una relación de trabajo, laboral, en una relación de amigos incluso. Hay amigos muy pesados, muy buleadores, que también puedes marcar perfectamente porque límites. Acuérdate, y hablábamos alguna vez, que hay gente que no quiere amigos, quiere súbditos, quiere gente que ande ahí haciendo lo que ellos dicen y segundando lo que ellos dicen. Eso no podría ser en una amistad honesta y transparente, porque un amigo realmente, generalmente los grandes amigos siempre te van a confrontar contigo mismo y te van a señalar donde tú no quieres ver. Un amigo siempre te va a señalar, te va a decir, no, esto está mal. Y que duele. Pues, claro, a todos nos molesta que no tener la razón, ¿no? Pero un amigo realmente siempre te va, porque, y eso es algo de agradecer, porque las personas que no te aman no tienen ese valor. Al contrario, las personas entre más engañadas, exactamente, te dan coba, como les digo yo a mis alumnos, ellos te van a decir que sí, que tú eres el más grande y el más maravilloso. Así como yo les digo a ustedes, sí, está bien, hagan lo que quieran, pueden salir al recreo. Como decía la doña, me parece perfecto. Y bueno, amigo, no sé si tengas alguna más que quieras comentar. Pues, híjole, es que todas. Es que no tiene desperdicio, la verdad. Bueno, mira, de lo que hablábamos de lo pillo, ruine, hasta canalla, con la canción una canción para Magdalena. Ay, sí, por favor, compártenos algo. Sí, mira, dice, si a medianoche por la carretera que te conté detrás de una gasolinera, donde llené, te hace un guiño unas bombillas, azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú le invitas a 100 que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer, solo te pido que me escribas, contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados. Ay, amigo, está muy fuerte eso para este horario laboral. Dueña de mi corazón, tan 5 estrellas, que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Fíjate cómo en estas situaciones que podrían parecer tan ruines, se habla ahora lo veo claramente, se habla de la generosidad. Sí, no te puedes ir con la finta de lo religioso. No, invítale, págale el doble, porque ella no, vamos a fantasear que entendemos eso, porque ella no está ahí por gusto. No, está por una necesidad, ¿no? Y ya después dice, y cuéntame si sigue viva. Entonces él se conforma ya ni siquiera con el acto, ni mucho menos, sino quiere saber de ella. Ver cómo está, cómo sigue. Cómo se siente incluso. Porque por eso platica con ella, invítale un trago, acéptale. Trátala bien. Sí, no haz lo que haría yo si pudiera estar ahí. Sí. Ay, amigo, eso está muy fuerte. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala, las malas compañías son las mejores. Sin comentarios, amigo, el que entendió, entendió. Bien, pues los dejamos picados precisamente con esto. Busquen de verdad las canciones de Sabina. Es un personaje muy especial
ya está en su gira del adiós. Ya la concluyó, ya dio los Ya sí. prácticamente no tiene voz, se está retirando porque precisamente ya el cuerpo, las parrandas, las fiestas y los conciertos Han cobrado ya el lo precio. acabaron y se está retirando en uno de sus mejores momentos, en lo alto, en la cumbre y en la cima del éxito. Y yo creo que también, si bien un gran cantante no lo fue en la cuestión vocal, sí valorarlo mucho en la cuestión poética. Ya él mismo ha sacado varios libros Sí. de poesía y también está haciendo algunos pininos bastante bien logrados de pintura. Porque, amigo, ese ya se puede dedicar a lo que quiera. Es decir, ya tiene la certificación sí, del mundo. Estaba yo sí. viendo que precisamente esos libros han sido de los más vendidos. En algún momento le ganó incluso a Alberti. Claro que entendemos Sí. que también podría ser una cuestión mediática porque tiene una proyección más amplia por la cuestión musical que ha sido muy generosa con él, pero también él ha tenido un público difícil y selecto y tuvo esta gracia, por decirlo de alguna manera, de caer en el mundo intelectual. Es decir, de donde él salió, él ya se sentía el gran dios del mundo, porque su público era un público intelectual, entonces se rodeó con la intelectualidad, ¿no? Ahorita me acordé de la canción de La Bien Pagá, ¿no? Derrite con su escote a la crema de la intelectualidad. Y no solamente es una cuestión de que hable de sexo, que hable de desencanto, que hable de desamor, tiene unas notas muy históricas, tiene unas notas políticas, cuando habla de la Plaza Mayo, ¿no? Esta plaza donde en Argentina las madres, después de que han perdido a sus hijos, se reúnen anualmente, pues en su momento con cacerolas y después en silencio a dar vueltas en la plaza. Es que yo simplemente pensar en ese momento debe de ser muy desgarrador, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy sensible a estas vivencias que los desprotegidos van teniendo, amigo. Así es. Y nosotros somos sabineros de corazón. Los invitamos a que lo escuchen, a que lo lean y después nos comenten en los comentarios, háganos un comentario. ¿Cuál es su canción favorita? Que de alguna manera no podían entender, ¿no? Porque a lo mejor hay algunas estrofas que no dan una relación directa, pero a lo mejor podemos discernirla con una nota cultural o histórica o una referencia histórica. Incluso, ¿qué les recuerda? Porque a veces estas mismas letras te recuerdan una vivencia, una etapa de tu vida. Sí, definitivamente, sí. Todas. Bien, muchísimas gracias. Continuamos aquí con Claudia Leonora García y un servidor en Latidos del Campo.